Ahora es la hora de presentar a Luis Méndez. Su disertación está titulada Riego de Precisión, BRI. Luis Méndez es ingeniero agrónomo proveniente de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Bienvenido, su tiempo. Probando. Buenas tardes. Disculpen, no logro estar en el atril, me muevo mucho. Vamos a ir sobre la presentación anterior porque al fin del día es explicar cómo fue o cómo trabaja el equipo con lo que ellos hicieron la prueba. Las conclusiones ya están. Creo que lo único que aumentaría a las conclusiones de Federico, disculpa, es estos procesos BRI son un proceso de mejora continua. Hoy hicimos una dosis de riego, hoy armamos una dosis de riego, vamos a ver los rindes al terminar esta zafra y sobre los nuevos rindes vamos a montar una nueva dosis para el siguiente año y así sucesivamente. La experiencia que se ha tenido en los países donde se usa el BRI es que después del cuarto o quinto año tú logras ya estabilizar la dosis o la forma de regar. En los primeros es poco el impacto, en los últimos es donde ya logra uno capitalizar todo lo que se hizo en los años anteriores. Y lo otro es que hay dos grandes vertientes sobre cómo usar el BRI. Unas personas dicen, bueno, le voy a quitar recursos a lo que menos me produce, que en ese sentido me parece correcto, y se lo voy a dar a lo que más me produce. Cosa que en lo personal, y ahí sí hablo a mote personal, no estoy totalmente de acuerdo, porque si ya tengo casi el máximo de potencial que puedo obtener en el campo, ¿qué más le puedo sacar? Sin embargo, esta parte que le estoy quitando a quien no le produce, pero se lo doy al que tiene una mediana producción, tengo mucho más posibilidades de tener una mejor reacción y un mejor rendimiento en la productividad. Entonces, digamos que son las dos vertientes que está usando las personas que aplican BRI. Una, le doy más a lo que da más y otros, le doy más a lo que me da intermedio, buscando maximizar esa zona. Serían las dos conclusiones que agregaría a las 4 que nos presentaron anteriormente. Y ahora sí, y la última tal vez, que era la última conclusión importante para mí. Los productores que usan BRI en este momento no están pensando en reducir el consumo de agua. Van a seguir usando la misma agua, pero la van a aplicar de una forma distinta para maximizar la productividad. Entonces no es que me voy a ahorrar cierta cantidad de metros cúbicos en la temporada, puede que lo haga, pero el objetivo hoy por hoy es productividad más que ahorro en el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque todavía el recurso hídrico no es un bien escaso. Más adelante entraremos al tema de los bienes escasos y ahí puede que cambie la situación. Muy bien, entonces después de completar las conclusiones, empezamos. Acá está. ¿Qué hacemos siempre o qué se buscó? Después del riego rodado pasamos a un riego tecnificado. Lo que buscamos en el riego tecnificado es la mejor eficiencia en el riego y en riegos tecnificados estamos llegando a uniformidades del 90 y para arriba %. Y eso es lo que buscamos al cambiar, digamos, o al introducir la tecnología del riego en nuestros campos. Sin embargo, cuando regamos, principalmente con las máquinas de riego, el agua se aplica de una forma uniforme en todo el campo. No tenemos forma de controlar los aspersores y vamos a aplicar una lámina uniforme a lo largo del equipo, no importando la zona, la topografía. Ya nos hablaban que hay diferente reacción en los altos, en los bajos y en los medios. No tomamos en cuenta los tipos de suelo y eso es a lo que piensa BRI, empezar a considerar estas situaciones para empezar a aplicar el agua de una forma más eficiente donde más se necesita. Y entonces entramos a lo que yo considero son las dos formas de aplicar láminas diferentes en el campo. La primera, todas las máquinas de riego que tengan sistemas tableros de control electrónicos lo pueden hacer y es hacerlo en forma de porciones de torta o pizza
podemos cambiarle la velocidad de riego a la máquina. Ustedes saben que si la máquina va más rápido, aplicamos menos agua, si la máquina va más lento, aplicamos más agua. Eso es a la larga el principio de un riego de aplicación variable. ¿Por qué? Porque estamos modificando la lámina de riego en el campo. Después entramos ya a lo que es, no era el puntero, riego de aplicación variable por zonas o polígonos. Esa es otra forma de hacer BRI. Normalmente lo tienen otros proveedores del producto y logran hacer riegos por polígono. En el riego por polígono perdemos precisión, porque si nuestra zona es un cuadro, no sé, de 10 por 10, pero el aspersor me riega 20 por 20, no hay forma de cuadrar ese polígono dentro de la zona que estoy modulando. O si mi zona irregular es un círculo y yo tengo un polígono cuadrado, voy a tener de una forma los bordes no totalmente regados o regados correctamente. Y entonces llegamos a la segunda opción, que es el riego de aplicación variable de precisión, que es lo que está instalado aquí en INTA. La diferencia entre uno y otro es que en el de riego por polígonos se van a manejar por grupos de aspersores. Cierta cantidad de aspersores se van a abrir y se van a cerrar. La tasa de aplicación variable, y creo que ahí abro un paréntesis, no es que se cierra un aspersor, se deja abierto el vecino y se cierra el siguiente, sino se maneja por bloques y pulsan. No es dejar cerrado un aspersor mucho tiempo, sino es cuánto tiempo va a estar pulsando o cuánto tiempo va a estar emitiendo agua los aspersores. No sé si logro explicar la idea. Entonces, funcionan por pulsos. Si yo quiero regar el 50% de la lámina, voy a tener el 50% del tiempo abierto el aspersor y cerrado, pero no lo dejo 50% del tiempo abierto totalmente y después lo cierro, sino voy a estar pulsando para que el total del ciclo esté la mitad abierto y la mitad cerrado. Entonces, regresando, en el riego de precisión por polígono, vamos a cerrar grupos de aspersores al mismo tiempo. En el riego de precisión, en la tasa de aplicación de riego de precisión, voy a manejar aspersor a aspersor. O sea que cada uno de los aspersores van a tener su función específica y programada. Y sobre este riego, o sobre este sistema de riego de aplicación de precisión, tenemos dos opciones. Uno es el riego total. Esto significa que absolutamente todos los aspersores en el equipo tienen sus válvulas y están controlados. Y el parcial es si yo tengo, por temas de costo, por temas de inversión, un presupuesto más reducido, yo puedo definir qué tramos son los que realmente necesito hacer una aplicación variable. La ventaja o la gran diferencia entre tener un parcial y un total es que si yo tengo un total, el tablero BRI también va a considerar la velocidad del equipo. Entonces vamos a jugar con dos factores: cuánto tiempo pulsan los aspersores y el avance o la velocidad de avance del equipo. En uno que es parcial no lo podemos hacer, solo vamos a jugar con el tema de apertura y cierre de aspersores, y tal vez ahí esas son las grandes diferencias. Lo importante de lo que es el BRI, al fin de cuentas, es un accesorio que vamos a montar sobre una máquina que ya tenemos. Así que no hay que hacer una inversión en un equipo, no hay que comprar un equipo para poder tener BRI, sino solamente agregar el dispositivo que me lo permita. Y aquí tal vez lo más importante es considerar que si vamos a hacer BRI tenemos que tener una bomba con un variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque si vamos a cerrar muchos picos, la presión se nos va a ir para arriba a la hora de no poder aplicar todo el caudal de agua. Entonces sí necesitamos, y creo que esa es una parte importante y a veces no se toma en cuenta, poner a la par de un BRI un sistema de variador de frecuencia a la bomba para poder jugar también con el caudal de la misma. Perfecto. ¿Qué forma un sistema BRI?
Un tablero de control en el centro del pivote, típico. Nodos, que son los que me van a controlar cada uno de los aspersores. Una fuente de poder, porque los nodos funcionan con 24 voltios de corriente directa. Válvulas tipo latch, para poder abrir y cerrar y controlar los aspersores. Y un GPS. Acá la comunicación es por vía radio y es en las dos direcciones. El GPS me dice a mí en dónde estoy ubicado, el tablero lo ve y en función a la posición del GPS o del último nodo, empiezo a dar instrucciones a los demás nodos qué es lo que tienen que hacer. Entonces el GPS viaja por las antenas de los nodos hacia el centro de la máquina y después del centro de la máquina viene la información por las antenas de los nodos en red hacia el final del equipo. Y esa es la comunicación y la forma de operar del mismo. Y aquí creo que me salté ya la filmina. Lo único que podría agregar en este punto es que la idea del BRI es cargar los capas sobre un mapa. Yo tengo el mapa del campo, sobre ese puedo montar una capa de tipos de suelo y definir qué debería o cómo debería de regar por tipo de suelo. Digamos año 1, topografía y tipo de suelo. Año 2, a los tipos de suelo yo les puedo agregar el mapa de rendimiento de mi cosecha. Y entonces ya veo cómo tengo que ajustar la tasa o digamos la receta de riego que hice sobre los tipos de suelo al rinde que me dio la cosecha. Y ahí es donde entra el proceso de mejora continua que yo les comentaba, porque el siguiente año va a tener un diferente rinde y vamos a tener que montar un siguiente mapa. Perfecto. Panel principal del BRI no es más que la computadora que va a dar toda la información que necesitamos, genera todos los ajustes, da todas las preferencias de riego y se comunica por medio de radio de 2.4 GHz con el GPS y con los diferentes nodos. Nada más que eso. Si tenemos un BRI total, como les comentaba, parte del control, los cables de control del pivote o del avance frontal van a pasar por este tablero y va a permitir que el porcentaje de velocidad lo manejemos desde este tablero y no desde el tablero de la máquina. Fuente de poder, es una fuente de poder, un transformador que me va a bajar el voltaje de 380 voltios a 24, lo va a convertir a corriente directa y me va a permitir alimentar los nodos. Y aquí una anécdota interesante que tuvimos en el campo, y todo lo contrario de lo que decía Federico. Aquí dijo el BRI funcionó de maravilla. Cuando se instala este equipo, me decía Luis, este BRI es una porquería y no sirve para nada. ¿Y cómo? Le digo. Sí, es que hace lo contrario a lo que yo le digo que haga. Cuando yo quiero que la válvula esté abierta, la cierra, y cuando la válvula tiene que estar cerrada, la abre. ¿Y lo conectaste todo bien? Sí, sí, todo está perfecto. ¿Seguro? Sí, bueno. Son válvulas latch que entienden polaridad de electricidad. Si uno le da una señal en un punto, ella abre, y si le da la señal en el otro punto, ella cierra. Mis estimados amigos cambiaron estas dos líneas que ven ustedes acá, una negra y una roja, y las invirtieron. Las válvulas hacían lo contrario, por supuesto, porque estaban recibiendo la señal opuesta. Entonces, si el BRI le decía abra, ella cerraba, y si el BRI le decía cierre, ella abría. Por supuesto era una porquería, porque si yo quería el 100% de agua, me daba el 0, y si yo quería el 100 o el 0, me daba el 100%, y funcionaba totalmente opuesto. Bueno. Larga historia, tuve que llegar al lugar, me subo, cambio el transformador. Bueno, hice la apuesta con el distribuidor y le digo, si vos hiciste algo mal, me pagas el viaje. Si es malo el equipo, no hay ningún problema, yo veo qué hacemos. Me tuvo que pagar el viaje porque había cambiado esos dos alambritos. Bueno, parte de las anécdotas, esos golpes que le da la vida a uno son de los que uno más aprende, definitivamente. Nodos. La parte vital y más importante del equipo para mí es este nodo. El nodo le va a decir, cada nodo controla 4 válvulas. Así que si yo tengo 240 aspersores, por decirlo, en una máquina, voy a tener 60 nodos, más el nodo del GPS.
Si yo tuviera una máquina más chica, pues igual en múltiplos de 4, y si lo hago parcial, pues la cantidad de picos que sea, siempre en múltiplo de 4. El nodo recibe la información del tablero central y veamos, por ejemplo, esta foto, el nodo 3. Si ustedes se dan cuenta, este aspersor, el 3A, está regando, el aspersor 3B está cerrado y estos otros dos están abiertos. Cada aspersor en el nodo hace una cosa diferente en base a la programación que tenga el tablero. No necesariamente los 4 nodos o los 4 aspersores del nodo están haciendo lo mismo. Y esa es la diferencia entre el BRI de precisión y el BRI por polígono. Si fuera por polígono, todos estarían cerrados o todos estarían abiertos. Y aquí es tal vez el punto más importante de esto. Como forma de seguridad, tenemos que si a los 8 minutos el nodo no ha recibido un pulso, un mensaje del tablero, él se va a abrir, porque sabe que algo está pasando, y lo más seguro para el sistema de riego es que todos los picos estén abiertos a que todos los picos estén cerrados. Volvemos, si están cerrados no tenemos un buen control de seguridad, de válvulas de alivio o un buen variador de frecuencia, podemos estallar las tuberías. Así que lo que buscamos es, si por alguna razón se atascara esto, que se abran todas las válvulas y quede todo abierto. Y en las válvulas pues no hay mucho que decir, son válvulas de 24 voltios tipo latch, que lo único que hacen es abrir y cerrar el aspersor. Los tantos pulsos como porcentaje de aplicación necesitamos dar en ese momento. Y el GPS es un GPS muy sencillo tipo Garmin, que está montado en el último nodo del equipo, y usando la posición GPS que tenemos en la última torre y la posición GPS del centro, tenemos la referencia de dónde está ubicado cada uno de los aspersores, y eso entonces nos permite pues que cada uno de ellos haga lo que tenga que hacer. Muy bien, vamos a pasar bastante rápido sobre esto. Estos son los 3 menús que tiene un tablero BRI. El primer menú que ustedes ven al fondo es el de los nodos. Si los nodos están funcionando bien, lo van a ver todo en negro, y si hay algún nodo que no recibe comunicación, se pone en rojo. El segundo es un resumen de lo que está pasando, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el tercero es como que la librería o la memoria de todos los programas de riego que nosotros hemos cargado ahí. O sea, si yo hago 100 programas de riego diferentes, yo los puedo poner ahí, entro a la librería, escojo el que quiero dar en su momento y se aplica. Ok, de una forma rápida que me están apurando, muchas gracias. Tenemos de primero el nombre del plan o el tipo de plan que estamos usando, la cantidad de nodos, ahí dice 28 de 28, esa es otra forma de saber si el BRI está funcionando bien o mal. Estos son 28 nodos funcionando de 28. Los otros 2 nodos que están ahí es porque están usando repetidoras. Probablemente este equipo esté montado en una zona de muchos altos y bajos, en donde algunas nodos se pierden del tablero, entonces necesita una repetidora para mantener la red. Posiciones, si el equipo está funcionando, para dónde, caminando, adelante, atrás, mojado o seco, el ángulo en que se encuentra, y si tuviéramos un caudalímetro o un flujómetro, podríamos ver la cantidad de agua aplicada. Y tal vez lo más interesante acá es este gráfico, en donde lo menos azul o lo más amarillo es donde estamos aplicando menos agua, y el azul más intenso es donde estamos aplicando más agua a lo largo del equipo. Lo que les comentaba, los diferentes planes, y acá también hay puntos en donde si yo, por ejemplo, acciono uno de los 2 accesorios, entra a funcionar un plan diferente, y si solo acciono un accesorio, en automático entra a funcionar otro plan. Lo que platicábamos de los nodos. ¿Cuál es el nodo? Nodo número 14, para no andar bloqueando y buscando en la máquina. ¿Qué aspersor? Y
qué porcentaje o cómo debería de estar regando en ese momento. Ese podría ser un 100%, ahí dice 100%, quiere decir que el aspersor va a estar abierto todo el tiempo. Podría estar al 50% y el aspersor entonces va a estar pulsando la mitad del tiempo abierta y la mitad del tiempo cerrada. Y es un poco más o menos la información que nos da el menú de ubicación. Esta es la parte más bonita y más interesante. ¿Cuánto me queda, Matis? 5, perfecto. Voy a ponerle máxima atención a estos dos: zona de tasa cero y zona de no riego. ¿Cómo diferenciar tasa cero y no riego? Tasa cero es, por ejemplo, esta calle. No me importa que la calle se moje, no la voy a regar, pero sí la puedo mojar, ¿sí? Y la otra es, por ejemplo, esta área no tiene que tener absolutamente nada de agua. Pensemos que ustedes tienen un arroyo, tienen algo donde por legislación ustedes no la pueden mojar porque se contamina si están aplicando fertilizantes o químicos. Entonces, para mí esa es una zona de no riego. Los aspersores van a tener prioridad sobre lo que no voy a regar. Entonces, si el equipo viene en este sentido, lo último que va a mojar es la primera fila y de ahí todo esto va a quedar en seco hasta que salgamos del agua de no riego. Si yo me quedo en tasa cero, me permite mojar el 5% del área del pivote hacia adelante. Entonces mojo un poco el borde, priorizo lo que sí debo de regar y no priorizo lo que no debo de regar. Esa es la diferencia entre lo que es tasa cero y no riego. Ok, vamos muy rápido acá. Las diferentes zonas que yo quiero tener en el campo: zonas de 15 milímetros, zonas de 0 milímetros, zonas de no riego. Si mi máquina está diseñada para aplicar 15 milímetros y el aspersor está dentro de la zona en su totalidad, él va a estar abierto todo el tiempo y va a estar aplicando 15 milímetros. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a una zona de transición en donde tengo 15 milímetros en una zona y 5 en la otra? El aspersor va a empezar a hacer matemáticas y va a hacer un ponderado entre lo que tiene que regar este 70% de su área de cobertura y este 30%. Y en ese caso, el aspersor, como no puede dar dos láminas partidas dentro de él mismo, lo que hace es que saca un promedio ponderado y cuando está en ese lugar va a estar aplicando 12 milímetros. Vamos a aplicar un poquito menos de agua de este lado y vamos a aplicar un poquito más de agua en este lado mientras estamos en la zona de transición. Acá, cuando llegamos a una zona de cero riego, va a suceder lo mismo. Va a considerar que el 40% va a aplicar el 0 milímetros, el 60% va a aplicar 5 milímetros y la tasa va a andar alrededor de 3 milímetros, que sería el promedio ponderado. Yo aquí puedo mojar un poco, pero no voy a regar. Esa es la gran diferencia. Voy a reducir considerablemente la cantidad de agua. Voy a mojar lo que me cubre un aspersor, mas no voy a regar esa zona. Cuando paso a una zona de no riego, es todo lo contrario. Cuando el aspersor llega a sobrepasar el 5% de su radio de cobertura, él automáticamente se cierra y le vamos a dar prioridad al área de no debo de regar. ¿Por qué? Porque de esa forma no voy a contaminar o no voy a mojar el agua que no tengo riego. En ese caso, pues obviamente vamos a sacrificar esta zona de acá, que es, digamos, la frontera del área donde no debo de regar. Y esto es tal vez lo más peligroso en el tema del bombeo, porque cuando realmente cierro todos los aspersores, más si esta zona está en los últimos tramos o en el voladizo, la cantidad de agua que dejo de aplicar en ese momento es considerable. Entonces creo que son los puntos a considerar a la hora de hacer este tipo de situaciones. Voy a pasar esto un poco más rápido porque es redundar sobre lo que ya dije. Tal vez a los señores de Manfredi lo que les puede interesar es esta parte a la hora de seguir haciendo análisis, y es que también puede hacer un pequeño truco, y es decirle al aspersor que en lugar de darle el diámetro completo
le hacemos trampa a la computadora y le decimos que en vez de tener un diámetro de 20 metros o de 15 metros, le decimos que tiene un diámetro de 2 o 3 metros, y entonces esa área de transición se va a chiquitar. El riesgo es si estamos buscando un área de no riego, ahí es donde no podríamos mentirle, pero si son transiciones a cero riego, no hay ningún problema. Muy bien, y ahorita vamos a hacer un salto al futuro, literalmente. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a pivotes inteligentes, vamos a pivotes que se autogestionen, vamos a pivotes en donde la intervención del ser humano se vaya reduciendo. ¿Cuál es la visión de futuro a mediano plazo? Que un pivote tenga cámaras montadas que pueda ver y hacer análisis de follaje, que pueda hacer análisis de algún tipo de enfermedad, alguna peste. El pivote va a tener una instrucción y le va a decir a un dron: hay que volar y ubicarse en tal posición, tome fotos y vea qué está pasando. Todo eso va a ser en tiempo real. Hoy por hoy, el primer paso que se está dando es buscar la salud del pivote, por llamarlo así. Y es algo que se va muy pronto. Se espera que a finales del año entrante esto ya esté disponible, y no es más que tener sensores y monitores en el pivote en las partes vitales. Para nosotros las partes vitales son alineación, porque ya los que usan pivotes saben que cuando se atasca hay que ir a buscar adentro del campo cuál fue la torre que se atrasó. Lo otro es llantas pinchadas, ponchadas, no sé cómo se dice acá en Argentina, llantas desinfladas, que son otro problema serio. Y lo último, el manejo de los motores o el control de los motores, saber cuánto amperaje están consumiendo para saber si están en una condición buena o mala. La idea de esto es tener un aviso en mi teléfono y decirme: bueno, el problema que sucedió fue en esta torre, y ya uno va al lugar. Si la llanta se pinchó, voy a llegar ya con una llanta de repuesto. Si el motor se quemó, voy a llegar con un motor. Y si es solo alineación, ya no voy a tener que estar caminando todo el campo para ver qué pasó, sino voy a ir a buscar la torre. Al final del día es optimizar recursos. Y un poco la idea de cómo vamos a ver estos eventos o estas situaciones es de esta manera. En el teléfono vamos a tener la información. Si tuvimos problema de alineación, pues nos va a marcar rojo en la caja de alineación. Aquí está verde el motor y la rueda, y eso quiere decir que eso está funcionando correctamente. Y es hacia donde vamos, es hacia donde la tecnología y hacia donde la industria de pivotes se está movilizando. Y creo, bueno, seguimos redondando, vamos a tener alertas en tiempo real. ¿Qué nos va a permitir esto? Maximizar productividad, ahorrar tiempo y mejorar la sustentabilidad del equipo. Un poco, si el motor empieza a mostrarnos corrientes altas, bueno, sabemos que tenemos un momento justo para apagar el equipo, cambiar el motor, y no esperamos que se nos quede, porque Murphy siempre ataca y el motor se va a arruinar o la llanta se va a romper cuando estamos en la peor parte de la seca o cuando nuestro maíz está en el punto en donde no podemos dejar de regar. Y un poco hacia ahí es donde vamos, buscar y hacer predictivo cualquier tipo de operación y de mantenimiento. Y listo, creo que con eso más o menos cumplimos en el tiempo. ¿Alguna pregunta? Y ahora no hay espacio de preguntas, así que lo vamos a dejar.